La conciliación de la vida personal, laboral y familiar es uno de los grandes retos que se presentan en el derecho laboral. Aunque España y Europa han avanzado en derechos en materia de conciliación, aún queda mucho camino por recorrer para conseguir una conciliación real y efectiva. En este seminario vamos a ofrecer una visión integral de esa conciliación con sus aplicaciones prácticas y todas las barreras que quedan por superar. Vamos a hablar también un poquito de la reciente reforma de 2025 y los desafíos que aún quedan pendientes. Lo vamos a hacer hoy de la mano de Natalia García Berlanga. Natalia es asesora jurídica, especialista en derecho laboral y empresarial y redactora de contenidos jurídicos. Bienvenida, Natalia. Es un placer y un lujo tenerte aquí hoy con nosotros para hablar de este tema tan importante, ¿no?, para nuestras vidas, no solo laborales, sino también personales. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a comenzar, si te parece. Vamos a dar una visión, la conciliación, ¿no? ¿Qué es eso de la conciliación? La entendemos un poco como un derecho individual de las personas, lo podemos entender como un derecho individual de las personas, pero también tocan más dimensiones, ¿no?, sociales, estructurales. Háblanos un poquito de ese derecho a la conciliación. Pues la conciliación de la vida laboral, personal y laboral afecta al desempleo, afecta al acceso al empleo, al envejecimiento de la población y al estado del bienestar en sí mismo, incluso a la brecha salarial. Esto implica que el derecho a la conciliación no es solo un derecho individual, sino que es un elemento vertebrador de la justicia social. Claro, entonces, el ordenamiento jurídico, ¿qué papel dirías que ha desempeñado en esa consolidación, ¿no?, a la hora de consolidar esa conciliación? Nuestro ordenamiento jurídico, que es el español, ha ido incorporando con avances desiguales pero constantes un marco jurídico que protege la conciliación, incorporando medidas de corresponsabilidad, permisos retribuidos y además una protección frente a la discriminación por razón de cuidado. El hito normativo más reciente sería la aprobación del Decreto Ley 9/2025, una norma que es verdad que no inaugura el camino, pero al representar el hito más reciente vemos que se sigue consolidando ese papel del Estado de garante de que se proteja la igualdad y el desarrollo del individuo, como reconoce el artículo 9 de la Constitución. Vale, entonces, ¿cuál sería la fundamentación, hablando de la Constitución, ¿no? ¿A qué artículo nos iríamos, ¿no?, en la Constitución, o fundamentación constitucional o internacional de ese derecho a la conciliación? ¿Dónde podríamos encontrarlo? La Constitución, como norma fundamental en el tema de la conciliación, deberíamos remitirnos al artículo 39 de la misma, que impone que los poderes públicos deberán asegurar la protección jurídica de la familia y de los hijos, mientras que su artículo 14 reconoce la igualdad de los individuos sin discriminación por razón de sexo, entre otras variables. Este principio se va a venir reforzado por el artículo 9, que como sabemos impone al Estado la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o entre cualquier individuo y en los grupos en que se integra. Después, en el plano internacional, debemos destacar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el número 156, que es sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que impone a los Estados la obligación de establecer medidas que impongan que esas responsabilidades no impliquen discriminación para los trabajadores que tengan que asumirlas. Y por otro lado, se debe destacar la Directiva de la Unión Europea 2019/1158, que estableció un permiso parental de mínimo 4 meses, que deben disfrutar de forma individual los progenitores, además de establecer medidas que impidan que estos progenitores sean despedidos o que las personas puedan ejercer los derechos de discriminación y que no puedan ser, en estos casos, despedidos o que se rescinda su relación laboral con la empresa. Vale, estos serían, digamos, los principios básicos que vienen de Europa. También nos han mencionado los de la propia Constitución española, ¿no?
Entonces, en España, por ejemplo, pues tenemos el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué derechos de conciliación recoge nuestro Estatuto de los Trabajadores y dónde podríamos encontrarlo? Estos derechos de conciliación se regulan en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 37 y podemos destacar los permisos retribuidos con finalidad familiar o personal, los permisos para el cuidado de los menores, los permisos laborales por nacimiento anticipado del menor, es decir, por un nacimiento prematuro, y la hospitalización posparto, las reducciones de jornada por guarda legal, los permisos para víctimas de violencia de género, violencia sexual o violencia terrorista, y los permisos por causa de fuerza mayor familiar. Y luego, para atender situaciones familiares y personales, ¿qué permiso retribuido recoge el estatuto? Y bueno, en caso de tener que cumplir algunos requisitos, ¿cuáles serían los que tendríamos que cumplir, digamos, los trabajadores, ¿no? Para poder acceder y poder disfrutar de esos permisos. Pues además de los permisos que hemos mencionado, se debe tener en cuenta que va a haber permisos específicos para el cuidado de familiares, por ejemplo, en el caso de que se hospitalice a un familiar del trabajador, por lo cual se tendrá un permiso de 5 días y en todos estos permisos se necesita cumplir 2 requisitos, que sería el preaviso a la empresa y después aportar una documentación justificativa de esa ausencia. Además, estos permisos pueden mejorarse mediante convenio colectivo o mediante planes de igualdad. Vale. Todos sabemos, por ejemplo, ¿no? Te casas y te dan 15 días por permiso de matrimonio, ¿no? Entonces, imagino que habrá muchísimos más permisos retribuidos o supuestos contemplados, ¿no? Para esa conciliación, al fin y al cabo, ¿no? De la vida personal y familiar. Cuéntanos un poquito más cuáles son. Pues como dices, existen una serie de permisos, como son 15 días por matrimonio o por formalización de la pareja de hecho, 5 días en caso de hospitalización, enfermedad grave, accidente o cirugía con reposo domiciliario, que sería para en el caso de los familiares o convivientes y en el caso de los familiares hasta el 2º grado. Vale. Después tenemos 2 días ampliables a 4 en caso de fallecimiento del cónyuge, de un familiar hasta el 2º grado o de un conviviente, 1 día en caso de desplazamiento del domicilio habitual, el permiso por tiempo indispensable para cumplir responsabilidades públicas o privadas, por ejemplo, el ejercicio del derecho de sufragio. También tenemos el permiso para funciones sindicales o representativas durante la jornada laboral. También existen permisos en caso de asistir a técnicas para preparación al parto o para exámenes prenatales. Tampoco puede olvidarse que durante la jornada laboral se puede asistir a entrevistas por guarda legal o para proceso de adopción. También es relevante que se tiene hasta 4 días por situaciones de fuerza mayor, por ejemplo, una situación climatológica adversa. Y por último, se debe hablar de los permisos para la preparación de donación de tejidos u órganos. Vale. En el caso del cuidado, el permiso por nacimiento o cuidado del menor, ¿cuál sería su duración, Natalia? Pues en este caso, los progenitores van a disfrutar de 19 semanas de permiso. Y en el caso de las familias monoparentales, este permiso se extiende hasta las 32 semanas. Ahora bien, en el caso de del parto prematuro o de la hospitalización del neonato, este permiso va a contar desde el alta hospitalaria. Y en el caso de que esta hospitalización dure más de 7 días, ese permiso puede alargarse hasta 13 semanas. Vale, entonces esas semanas que tenemos, esas 19 semanas, vamos a ponernos, ¿no? En la mayoría de los casos, en el común de los casos, es por nacimiento y cuidado del menor. Muchas veces escuchamos me tengo que coger 6 semanas obligatorias y luego ya veré cuándo acláranos un poquito eso de los plazos, ¿no? Para cogernos esos permisos como padre o madre y bueno, ¿en qué consiste esa división, por así decirlo, de semanas para su disfrute? ¿Cómo sería?
Pues en primer lugar tenemos esas 6 semanas obligatorias Sí. que deben disfrutarse a jornada completa y de forma ininterrumpida, tanto para las familias monoparentales como no monoparentales. Eso es inamovible, Inamovible. ¿verdad? Vale. Después, las 11 semanas restantes, o 22 en el caso de las familias monoparentales, se pueden disfrutar de forma interrumpida o continuada hasta que el menor cumple los 12 meses de edad. Vale. Y por último, tenemos 2 semanas adicionales o 4 en el caso de las familias monoparentales que pueden disfrutarse de forma parcial hasta que el menor cumple los 8 años. También es relevante que la madre biológica puede anticipar este permiso 4 semanas antes del parto, si lo ve necesario. Vale. Y luego, por otra parte, pues podemos hablar de, pues bueno, la adopción, la guarda con fines de adopción. ¿Cómo se adapta en este caso esos permisos y cómo se distribuyen, ¿no? ¿Cómo serían esos permisos en caso de la adopción? Nuestro sistema, como sistema garante, hace una equiparación entre las familias que hemos comentado, al igual que con las familias de acogimiento, guarda legal o de adopción. Entonces, también estos progenitores van a disfrutar de 19 semanas, de las cuales estas 19 semanas se van a ampliar a 32 en el caso de la monoparentalidad y después estas 19 semanas van a ser absolutamente disfrutadas por los progenitores, en este caso los adoptantes, los que llevan la custodia o la guarda, y al igual que con la monoparentalidad. Ahora bien, en caso de que falleciera el menor, este permiso no se va a rescindir, sino que este permiso va a continuar a no ser que el trabajador quiera reincorporarse. Eso sí, debe disfrutarse de las 6 semanas obligatorias. Vale. Que no pueden excluirse. Y luego, en caso del fallecimiento de alguno de los progenitores, adoptantes en este caso, la otra parte puede asumir el restante tiempo del permiso que no disfrutó la otra persona. Vale, ¿y este permiso por adopción qué distribución tiene? Pues es similar al que hemos comentado acá anteriormente. En primer lugar, las 6 semanas obligatorias, que en este caso empiezan a contar desde la resolución judicial en el caso de la adopción y desde la decisión administrativa en caso de guarda o acogimiento. Vale. Luego tenemos las 11 semanas adicionales o 22 en el caso de la monoparentalidad, que se van a disfrutar de forma acumulada o interrumpida en los 12 meses siguientes a la resolución judicial o al acta administrativa. Y después tenemos las 2 semanas adicionales o 4 en el caso de la monoparentalidad, que pueden disfrutarse hasta que el menor cumple los 8 años, también de forma acumulada o fraccionada. Vale, entonces, en los casos de adopción internacional, Natalia, me imagino que habrá unas condiciones especiales. Me gustaría que me hablara un poquito de ellas. Y luego una particularidad curiosa, ¿no? O sea, ¿qué pasaría cuando ambos progenitores se diera la casuística de que trabajan en la misma empresa? Entonces, un poco, ¿qué condiciones especiales habría, ¿no?, en los casos de adopción internacional, y qué pasaría si se trabaja en la misma empresa? Pues en el caso de la adopción internacional tenemos la casuística de que se parece un poco a cuando la madre biológica necesita anticipar esas 4 semanas. Vale. Pues en estos casos se va a dar un permiso a las personas trabajadoras de 4 semanas anticipadas para que puedan desplazarse al lugar de origen del menor. Vale. Ahora bien, en el caso que comentamos de si 2 progenitores trabajan en la misma empresa, sí que es verdad que en este caso de adopción la empresa puede limitar el disfrute simultáneo o el permiso por razones siempre objetivas y fundadas, que deben estar debidamente motivadas por escrito. Vale, ¿y cuáles serían esas condiciones de disfrute de ese permiso especiales que podríamos tener en cuanto a lo que se refiere a la jornada o a la comunicación a la empresa? Pues los permisos laborales de esta índole ¿Sí? Es individual e intransferible y no pueden acumularse varios permisos por el mismo menor. Vale. Ahora bien, las semanas no obligatorias pueden disfrutarse a jornada completa o a jornada parcial, previa negociación con la empresa. Y la persona trabajadora siempre debe preavisar en estos casos con 15 días de antelación que va a disfrutar de estos permisos. Vale. ¿En qué condiciones, Natalia, o en qué supuestos, ¿no, podría una persona trabajadora
solicitar a la empresa una reducción de jornada por guarda? Pues la persona trabajadora puede reducir, en este caso, su jornada entre 1/8 y la mitad, con una disminución proporcional del salario, por supuesto, Claro. cuando tenga en su cuidado directo un menor de 12 años, a una persona con discapacidad que no trabaje, o a su cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el 2º grado que no se valga por sí mismo y que no trabaje. Vale. Ahora bien, al igual que en los anteriores, este derecho es individual e intransferible. La empresa solo puede limitarlo si 2 personas lo solicitan por el mismo causante y deberá hacerlo por escrito y con un plan alternativo en caso de que lo deniegue. Vale, ¿qué particularidades tendría, Natalia, solicitar esa reducción de jornada si es motivada o es para el cuidado de un menor que esté enfermo de cáncer, por ejemplo, con enfermedad de cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad grave? ¿Tendría alguna particularidad esa reducción? Pues sí, en este caso se reconoce para el cuidado de los menores con cáncer o con alguna enfermedad grave una reducción del 50% de la jornada. Vale. Y esta reducción puede mantenerse hasta que el menor cumple los 23 años o extenderse hasta los 26 si este menor pues tiene una discapacidad del 65%. Vale. Ahora bien, en caso de separación, divorcio o de violencia de género, se va a priorizar a la persona trabajadora con la que conviva el menor. Vale. Y también este derecho también puede ser ejercido por el cónyuge o por la pareja de la persona afectada una vez que haya alcanzado la mayoría de edad. Vale, me has hablado al principio de personas con particularidades por violencia de género, violencia terrorista o violencia sexual, ¿no? ¿Qué permisos se les reconocen a esas personas trabajadoras que acrediten ser víctimas de esta violencia? Pues las personas trabajadoras que acrediten ser víctimas de este tipo de violencia van a tener reconocidos que puedan acogerse a una reducción de jornada con la disminución proporcional del salario, que se reorganice su jornada laboral mediante adaptaciones horarias o mediante flexibilidad y trabajar total o parcialmente a distancia o, si fuera posible, trabajar presencialmente, según se vea conveniente. Vale. ¿Y cómo se regularizaría el ejercicio, ¿no?, de estos derechos de estas personas víctimas de esta violencia? Pues en este caso se va a regular mediante convenio colectivo, acuerdo con la empresa o, en su defecto, por decisión de la persona trabajadora. Y en caso de discrepancia se va a aplicar lo dispuesto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Vale, también hemos escuchado o escuchamos, a ver, todo esto son, pues bueno, no somos especialistas en derecho del trabajo, ¿no? Pero todos, al fin y al cabo, y todas, tenemos un trabajo, trabajamos en una empresa, tenemos compañeros y siempre pues escuchamos el típico caso de ausentarse por fuerza mayor, ¿no? Entonces, explícanos un poquito más en qué casos, ¿no?, una persona trabajadora podría ausentarse de su puesto de trabajo por una causa de fuerza mayor familiar. ¿Qué se considera, ¿no?, esa fuerza mayor familiar? Pues se reconoce a la persona trabajadora el derecho a ausentarse en caso de fuerza mayor familiar, siempre que se necesite la presencia de esta persona de forma inmediatamente en aquel sitio, y además también se puede aplicar a las personas convivientes. Ahora bien, estas ausencias van a ser retribuidas hasta el equivalente de 4 días al año, conforme a lo previsto en el convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras. Vale, ¿qué papel desempeñarían en este caso las políticas de igualdad? Pues por un lado debemos hablar de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que al final es el marco normativo básico en materia de igualdad, y en este caso de igualdad en el ámbito laboral, incluida la medida de conciliación. Y por otro lado, es indispensable recordar que desde la reforma introducida por el Decreto Ley 6/2019, aquellas empresas que tengan 50 o más personas trabajadoras es obligatorio que tengan un plan de igualdad, negociado con la representación legal de la plantilla. Vale, a veces, Natalia, creemos, ¿no?, o bueno, vivimos en una sociedad en la que creemos que si ejercemos estos derechos que tenemos a la conciliación, ¿no?,
tenemos una especie de miedo, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Y si la empresa toma represalias contra mí, ¿no? ¿Y si ejerzo el derecho a la conciliación y me pasa algo o me echan, ¿no? Que es un poco la cosita, ¿no? Que tenemos todo el mundo. ¿Qué protección ofrece el Estatuto de los Trabajadores frente a hacer este uso, ¿no? del derecho a la conciliación? Pues ante esta casuística, en caso de despido, este va a ser considerado como nulo, de acuerdo con el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, salvo que la empresa, eso sí, acredite una causa justificada y ajena al ejercicio de dicho derecho. Vale. En caso de que la empresa tome acciones pues, discriminatorias, ¿no? Vinculadas a esto que estamos hablando, ¿no? A ejercer ese derecho a la conciliación, ¿a qué sanciones se enfrentarían las empresas en caso de incumplir todo esto que estamos hablando? Pues en este caso deberíamos referirnos al artículo 8.12 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, que califica como infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que implique discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como por cualquier tipo de acción desfavorable contra la persona trabajadora ante una reclamación o acción judicial en la que reclame igualdad. Ahora bien, la jurisprudencia ha equiparado esta misma situación a los casos de maternidad, de paternidad, durante el embarazo y el ejercicio de los derechos de conciliación, por formar parte de la protección frente a la discriminación por razón de sexo. Vale. A pesar del marco normativo actual que tenemos, ¿no? Donde, bueno, cada vez más se está introduciendo el teletrabajo, ¿no? Se está implementando como sistema de trabajo normal ese teletrabajo, siempre y cuando, a ver, sea posible, ¿no? Hay trabajos presenciales que requieren de la presencialidad, nunca mejor dicho, ¿no? Un farmacéutico, por ejemplo, en un mostrador de una farmacia no puede faltar ni puede teletrabajar, pero ante la casuística que se da del teletrabajo, esa cultura laboral que tenemos de la presencialidad, ¿no? Somos todavía reacios a adoptar el teletrabajo como una forma normal de ejercer nuestro trabajo. Esa cultura de la presencialidad yo creo que sigue siendo un obstáculo, ¿no? para el ejercicio efectivo de esa conciliación. Entonces, háblanos un poquito de qué tiene que ver, ¿no? Esa presencialidad también ligada a ejercer esos derechos de conciliación. Pues debe tenerse en cuenta que para muchas organizaciones la presencialidad es sinónimo de productividad. Claro, y entonces, es como que si vamos trabajamos, ¿no? Sí, exactamente. Si no, no. Exactamente. ¿Y qué pasa? Pues con esta línea discursiva lo que ocurre es que al final no se usan otros medios como el trabajo a distancia o la adaptación de la jornada, que al final en el tema de la conciliación pues resulta muy relevante. Ahora bien, esta mentalidad persiste a pesar de lo dispuesto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce expresamente el derecho a solicitar adaptaciones razonables y proporcionales de la jornada, incluida la prestación del trabajo a distancia, para facilitar esta conciliación. Vale, ¿y qué obligaciones le impone, digamos, el Estatuto de los Trabajadores a las empresas que, o sea, ante la solicitud de un trabajador a esa adaptación de jornada para la conciliación, qué obligaciones le impone el Estatuto de los Trabajadores a las empresas? Y en caso de silencio, de que no se conteste y haya un silencio, ¿qué significaría? Pues en este contexto, si el trabajador solicita a la empresa que se le adapte su jornada, la empresa deberá abrir un proceso y responder de forma motivada en el plazo de 15 días. Vale. En el caso de que la empresa no dé respuesta al trabajador, se entenderá dada por silencio positivo, sí, lo que supone una garantía especialmente relevante en materia de conciliación. Natalia, ¿y en qué consiste la penalización profesional de quienes ejercen esos derechos de conciliación? Pues cuando una persona necesita
de una adaptación de su jornada, muchas veces experimentan consecuencias negativas en su trayectoria profesional. El solicitar una excedencia, una adaptación de la jornada o una reducción de esta jornada suele traducirse, además de un estancamiento en su recorrido profesional, pues en una exclusión de las formaciones internas o de proyectos estratégicos y una menor valoración en los sistemas de valoración que tiene la empresa. Y a pesar del diseño normativo igualitario, digamos, ¿no?, de estos permisos para conciliar, o sea, están hechos para que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos, está diseñado de manera igualitaria, pero aún así hay una asimetría de género, ¿no? ¿Por qué persiste esta variación? Pues como bien indicas, sí que es verdad que hay según datos del Instituto Nacional de Estadística, estos derechos de conciliación, estas medidas, siguen adoptándolas en mayor cantidad las mujeres. Y esto demuestra que aunque tenemos un diseño que tiende a la igualdad, es muy difícil cambiar dinámicas de género. Factores como la desigualdad salarial, las condiciones laborales, la falta de apoyo institucional y las normas implícitas de ciertas empresas siguen proyectando el sector de los cuidados en las mujeres, y esto va a perpetuar que siga existiendo una brecha salarial significativa que luego va a repercutir en que las pensiones durante la vejez pueden llegar a que esta persona tenga dificultades y se roce bastante en la pobreza en muchas ocasiones. Vale, dificultades específicas, háblanos de las dificultades específicas, en este caso, Natalia, que sufren las familias monoparentales u homoparentales al hacer uso, ¿no?, de esa efectividad de los derechos de la conciliación. Pues en el caso de las familias monoparentales, al asumir ellos de forma única los cuidados, tienen una carga superior al de una pareja compuesta por dos. Y sí que es verdad que todavía no hay medidas compensatorias suficientes para apoyar a este tipo de familia. Y por otro lado, en el caso de las familias homoparentales, aunque están equiparadas al resto de familias, pueden seguir enfrentando prejuicios o barreras culturales o empresariales. ¿Y se podría decir que influye de alguna forma, Natalia, para tener acceso a esta conciliación, las desigualdades que pudieran existir en materia territorial o en materia sectorial? Pues sí, la verdad que es indiscutible que en territorios con menor dinamismo económico o con una mayor dependencia del trabajo agrícola o industrial son más resistentes al cambio y a las adaptaciones normativas, al cambio en general. Se ha constatado que un menor índice del cumplimiento de este tipo de materia, pues se ha visto en comunidades con menor presencia sindical o con una menor densidad de representación de los comités de empresa. Los sectores altamente feminizados y precarizados, como son el trabajo minorista, el sector del empleo del hogar o incluso la hostelería, presentan tasas muy bajas de uso de las medidas de conciliación, puesto que la rigidez de los horarios, la falta de negociación colectiva y el miedo a la represalia van a ser un factor significativo en la toma de estas decisiones. ¿Y por qué dirías tú que muchas personas temen a solicitar esos derechos de conciliación, ¿no? ¿Y cuál sería, bajo tu punto de vista, Natalia, ese coste oculto, ¿no?, podríamos llamarlo, que tiene hacer esto? Pues este temor viene influenciado sobre todo por la imagen que la persona trabajadora tiene sobre sí mismo cuando ejerce estos derechos, porque piensa que está dando una imagen de menor compromiso con el trabajo, de que no es una persona responsable. Y además tienen miedo a que no puedan seguir avanzando en su trayectoria profesional. Este miedo, aunque legalmente no tiene fundamento, actúa como un elemento disuasorio. Claro. Y claro, la falta de sensibilización de algunos cuadros directivos, la escasa formación en igualdad y la poca información que muchas veces reciben las personas trabajadoras van retroalimentando estos temores, y especialmente entre los jóvenes que se encuentran en un proceso de consolidación profesional, que sabemos que es bastante complicado cuando no tienes experiencia acceder a los empleos,
o personas con contratos temporales. Vale, lo que establecen las normas es una cosa, Natalia. El conocimiento que tenemos los trabajadores acerca de esas normas es otra cosa. Debería ir de la mano, pero realmente qué brecha existe, ¿no?, entre lo que de verdad se establece por norma y lo que de verdad conocemos los trabajadores. Pues uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad es el desconocimiento que tenemos las personas trabajadoras sobre nuestros derechos a la conciliación. La complejidad del marco normativo es verdad que no ayuda mucho. También la escasa información que se proporciona muchas veces desde las empresas o la escasa divulgación o propuestas para que los trabajadores estén más informados por parte de las instituciones van retroalimentando este problema, y entonces quienes necesitan conciliar al final no saben exactamente qué derechos tienen y qué procedimientos tienen que realizar para poder ejercer estos derechos. Vale, ¿qué lagunas dirías tú, Natalia, que tiene el ordenamiento jurídico español respecto a esas nuevas realidades, ¿no?, que se nos presentan en el día a día, en la actualidad se nos presentan nuevas realidades? ¿Qué lagunas dirías tú que presenta la normativa española y quiénes serían los colectivos especialmente desprotegidos con ella? Pues aunque bien es cierto que el ordenamiento jurídico ha ido avanzando en la introducción de nuevas realidades de cuidado, sí que es cierto que aunque la maternidad, la paternidad y el cuidado de los menores es el eje central de estos derechos a la conciliación, los nuevos modelos familiares y el envejecimiento de la población van generando unas realidades de cuidado que muchas veces son asumidas por las mujeres, y además es muy difícil poder encuadrarlas en unos tipos u otros porque al final no están reguladas como tal. Nos vamos adaptando a estas nuevas realidades. Estas situaciones que quedan fuera de la cobertura normativa actual va a provocar una desprotección para quien tiene que ejercer estos cuidados sin un reconocimiento claro, y se ven obligados estas personas a abandonar o a reducir su actividad laboral sin una compensación económica adecuada. Vale, vamos a abrir, digamos, otro melón. Los trabajos precarios, Natalia, los trabajos temporales, ¿no? ¿Por qué la conciliación si ya de por sí, ¿no?, es complicado compaginar y es difícil incluir en la vida del trabajador, por qué en estos trabajos precarios o temporales es más difícil aún meter esa conciliación familiar? Habría que tener en consideración que estas personas que ejercen este tipo de trabajo, para ellos una excedencia, una reducción de jornada o una adaptación puede suponer que no vuelvan a recibir una llamada para realizar estos trabajos, que la rotación sea dispar y que además haya un riesgo de no renovación, una movilidad forzosa o un aislamiento profesional en sí mismo. El temor a este tipo de represalias pues va a desincentivar que se ejerzan estos derechos, especialmente pues entre los jóvenes y las personas con contratos a tiempo parcial. Vale. Llegando ya al final, casi llegando al final de nuestro seminario, Natalia, vamos a hablar un poquito de los autónomos. No podemos terminar sin tocarlo a ellos también. ¿Qué limitaciones presenta la conciliación familiar en el caso de los autónomos? En el caso particular de las personas autónomas, pese a que se reconoce ciertos derechos, por ejemplo, la reducción de las cuotas, del 100% de las cuotas, esa bonificación por el nacimiento o el cuidado del menor, bien es cierto que no se tienen la misma permisibilidad que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Y a esto hay que sumarle las dificultades propias que tiene el trabajo autónomo. No saber los ingresos que vas a tener, que no puedas delegar o la imposibilidad de poder gestionar tu trabajo de la misma forma que los trabajadores por cuenta ajena. Y a esto se suma que no hay un apoyo institucional per se que al final cuide estas carencias. Ahora bien, es especialmente complicado el caso de las mujeres trabajadoras autónomas, puesto que en muchos casos tienen que seguir continuando su actividad laboral, incluso en etapas vitales que necesitan estar descansando.
Vale. Y ya para finalizar, para cerrar el seminario, Natalia, ¿cuál crees que es el debate que queda pendiente sobre el reconocimiento legal del derecho a cuidar? En mi opinión, aunque el ordenamiento jurídico reconoce una serie de medidas para la conciliación, yo considero que no hay una ley como tal integral que reconozca estos cuidados de forma independiente y que al final dé unas garantías no solo a nivel fiscal, sino a nivel de protección de estas personas con un respaldo institucional como tal, que establezca medidas específicas en cuanto a la conciliación. Y esta misma opinión pues, es compartida por determinadas corrientes feministas, académicas y sociales, que piden que se incorporen estos apoyos económicos y fiscales y que además se reconozca su valor como eje central de cohesión social. Vale, y ya para finalizar, esto ya es una pregunta a modo curiosidad que te voy a hacer. ¿Qué habilidades o conocimientos desearías haber desarrollado antes en tu carrera y por qué? Pues a mí me hubiera gustado estudiar programación y ciberseguridad, porque al final con las nuevas tecnologías acaban afectando a todos los ámbitos profesionales, a las distintas carreras, y creo que el estar formado en esas materias te da una ventaja para ir actualizándote en las distintas novedades que tenemos en nuestro día a día. Yo por mi parte intento cada día mantenerme actualizada, pero es verdad que con esa formación pues te vas manteniendo al día de una forma más sencilla. Muy bien, Natalia, pues ha sido todo un placer compartir este ratito de conocimiento contigo. Muchísimas gracias por participar con nosotros y gracias también por darnos, esta visión un poco necesaria, ¿no? para el día a día de los trabajadores y para ver si entre todos conseguimos que la conciliación vaya siendo cada vez más una realidad. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que la participación de Natalia nos haya ayudado a comprender algo mejor el marco normativo nacional e internacional para ejercer nuestros derechos a la conciliación. Esperamos también que nos hayan ayudado esas herramientas prácticas para poder ejercer nuestros derechos a la conciliación como trabajadores y a defenderlos en caso de represalias. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado en la sesión de hoy. Antes de despedirnos, como siempre, recordaros que en INEAF Hablando os esperamos para compartir con vosotros cualquier tema jurídico de interés, como hemos hecho hoy con Natalia. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima.